Lo que está pasando en la Argentina es que hay una tentativa de hacer un pinochetismo contra la clase trabajadora. A los más jóvenes les digo que pinochetismo es el nombre de Augusto Pinochet, que en el año 73 dio el golpe militar más sangriento que haya habido en América Latina. Asesinó a muchos luchadores, los concentró en un estadio, le cortó las manos al principal guitarrista de Chile, pero aplicó un plan económico también. Y el plan económico que aplicó es un calco del plan económico de este hombre. Aquel tuvo que dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. Este pretende, por ahora, hacerlo sin el concurso de los militares. Esto nos revela algo importante, que en un sistema democrático, los partidos políticos, no por ser electos por la ciudadanía a la hora de votar, representan a los trabajadores. En realidad representan a la clase capitalista, y frente a la enorme inflación, la crisis, impulsan un plan económico que incluso para aquellos que no están totalmente de acuerdo, partidos como el peronista, como los radicales, no pueden dejar de apoyarlo hasta cierto punto. El ejemplo que les voy a dar es muy importante. 1/3 de los funcionarios de este gobierno viene del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Como ustedes ven, se intercambian unos a otros. Yo siempre cuento lo siguiente. Javier Milei trabajó en una corporación, la Corporación América. Y en esas corporaciones, como en cualquier laburo, hay hinchas de muchos equipos. Hay tipos que trabajan para la patronal de la Corporación América que son de River, otros que son de Boca. Acá veo a alguien de Nueva Chicago, sin ofensa, hay gente de Nueva Chicago. Pero a pesar de simpatizar con distintos equipos, con equipos diferentes, y a veces pelearse, porque si hay un partido River-Boca, entre ellos después se pelean, todos trabajan para la Corporación América, al servicio de la Corporación América. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista político. En la Corporación América hay funcionarios de la patronal que son peronistas, otros que son radicales, otros que son del PRO, del macrismo, de esto. Como ustedes ven, por los partidos políticos circulan, siendo partidos políticos diferentes, circulan gente de toda la clase capitalista. Y Milei los ha reclutado en buena parte de esta Corporación América, mostrando que más allá de las divergencias políticas que pueden tener, uno peronista, el otro radical, uno de Boca y otro de River, están en el mismo plan. ¿Por qué es un pinochetismo? ¿Qué buscó hacer Pinochet en Chile? Lo que buscó hacer Pinochet en Chile fundamentalmente fue quebrar por completo la unidad de los trabajadores, quebrar los convenios colectivos de trabajo, quebrar la elección de representantes en las fábricas, y desde el punto de vista del salario y de las condiciones de trabajo, establecer contratos individuales. Es decir, que una gran corporación capitalista, con acciones en el exterior, cuentas en el exterior, aviones, barcos, maquinarias, discute el salario con cada obrero por separado. ¿Qué le va a pasar a ese salario? Ese salario va a ser destruido, porque lo que permite a los trabajadores, frente a estas corporaciones, defender sus condiciones de vida, defender las condiciones de su familia, es cuando discuten colectivamente el salario, cuando discuten colectivamente las condiciones laborales.
Y hoy, y mañana va a estar en el diario impreso, pero yo lo vi hoy en la cuestión digital, hay un artículo de Clarín que dice, absolutamente en forma clara, el salario de los trabajadores lo permite una ley un proyecto de ley que acaba de dictar, enviar al Congreso Javier Milei. El salario de los trabajadores se va a transformar en una factura de servicios. Es decir, se rompió un caño, viene un plomero, y usted le dice, che, ¿cuánto salió el arreglo? Salió tanto, y el tipo te da una factura. ¿No es cierto? Entonces los obreros van a dejar de cobrar salarios para facturar su servicio. Y al hacer eso, la patronal no contribuye a las jubilaciones de ese trabajador, no contribuye al aporte de salud de ese trabajador. Y además, en ese juego de servicio, se crea una cosa perversa. Cuanto más servicios hago, más gano. Pero el trabajador defiende tener un salario justo, tener un salario que le permita mantener a su familia por una jornada de 8 horas. Después de la jornada de 8 horas, me tomo el colectivo y voy a criar a mis hijos, voy a vivir con mi mujer, etcétera, etcétera. Voy a ver a los amigos. No soy una máquina de emitir facturas que probablemente cada vez sean menos remunerativas, cada vez sean más bajas, y que por lo tanto me van a obligar a trabajar 12 horas. Por lo tanto es un gobierno que, como el de Pinochet, procura atomizar a los obreros. Cada uno se arregla por la suya en nombre de la libertad, carajo. ¿Por qué tengo que discutir colectivamente y someterme al colectivo y todo? No, yo soy libre, discuto solo con quién. Nada menos que con una potencia económica, una patronal que es una potencia económica. No es que discuto de individuo a individuo. Y hago este señalamiento sobre el salario y sobre que nos vamos a transformar en factureros. Se va a destruir el convenio colectivo de trabajo, se va a destruir el convenio de industria, se van a destruir las paritarias, para señalar el propósito estratégico que tiene todo esto, porque en realidad este hombre, en un paquete que va a enviar ahora al Congreso, establece 300 medidas, no esta sola. 300, pero esta es la que resume el espíritu de la cosa. En las otras, ¿qué plantea? Liberar las tarifas de salud. Y ya las prepagas anunciaron que aumentan el mes que viene un 40%. Y vienen atrasadas. El monto del 40%, el monto que puede representar el 40%, es mayor que todo el salario de un mes de un trabajador. Para que no lo sea, tiene que estar en un plan chiquitito, donde te atienden porque te mordiste una uña. Pero si tenés que hacer un tratamiento más complejo, mínimamente complejo, ya ahí empieza a subir y se transforma en una carga descomunal. En la salud se aranceliza la educación. ¿Y por qué un proyecto todo de 300? Porque Milei le dice al Congreso, me aprueban todo o no me aprueban nada, no permito que modifiquen nada. Y es una extorsión, porque un diputado que dice, bueno, yo te rechazo todo, si esa posición triunfa, el gobierno cae, porque las leyes no se las aprueban. Y los diputados que pertenecen a la misma clase de Milei dicen, bueno, esto será malo, pero peor sería que caiga Milei. Y Milei, extorsionándolos con que de lo contrario hay una crisis mayor, le va tirando todo el tiempo, porque esto no termina aquí. Ellos mismos han dicho que a estos 300 tienen otros 300 para dentro de pocos días. Por otro lado, es un gobierno que se jacta, que reivindica que la inflación de diciembre va a ser del 30%, del 1% por día. Para que tengan una idea,
Brasil también va a tener el 1% de inflación en el año. Y él lo pone en el día. ¿Por qué? Porque devaluó el peso. El dólar estaba a 350 pesos, lo llevó a 800 pesos. 120%. Con ese aumento del dólar los precios se han disparado. Pero en los paquetes que manda, elimina el ajuste de la jubilación. La jubilación no va a tener más ajuste de ningún tipo, ni por inflación ni por nada. Cada tanto el gobierno, viendo que la gente se muere de hambre y que sale a mendigar, cada tanto, lo han dicho, van a ver cuánto aumentan. Lo mismo con los salarios. No ajustan los salarios al índice de inflación, no lo ajustan a la devaluación. Pero quiero que entiendan, no es muy complejo, pero no es un tema que habitualmente hable. El Estado Nacional tiene una deuda muy grande. La deuda del Estado argentino es de 600.000 millones de dólares. Y los que tienen esa deuda, el acreedor, tiene un papelito que dice, este es un título contra el Estado, por 600.000 millones de dólares, esa deuda está indexada. Si se devaluó el dólar, aumenta la deuda. Pero si se devaluó el dólar, no aumenta el salario. Y si se devaluó el dólar, no aumenta la jubilación. Pero la deuda sí. Como el dólar subió un 120%, esta deuda de 600.000 millones de dólares en pesos aumentó un 120%. Es brutal. Ahora, ¿qué significa? Que el gobierno tiene que pagar por intereses de la deuda 120% más. Es decir, que ha hundido la caja del Estado. Cuando subió para decir que quería terminar con el déficit del Estado, lo ha multiplicado. Y como no lo puede pagar, pone nueva deuda. En un año y medio calculo que la deuda de Argentina va a llegar a los 800.000 millones de dólares. Pero lo que Argentina produce en un año es 400.000 millones de dólares. Es decir, él ha colocado a los capitalistas financieros con un capital que es 2 veces, es el doble de todo el Producto Bruto de Argentina. Naturalmente, esto no se impone, ellos son conscientes de que esto no se impone así nomás, y han establecido un protocolo por el cual no se puede salir más a la calle a manifestar. Y bueno, si no se puede salir más a la calle a manifestar, se terminó la democracia. Porque la democracia no consiste que en un lugar de congreso, ahí frente Callao y Entre Ríos, o Rivadavia y Callao, 200 tipos se pongan a discutir. Eso no es la democracia. Ni que cada 4 años uno pueda votar. La democracia es la posibilidad de ir a manifestar y a protestar. El otro día salió gente a protestar porque debido al temporal se había cortado la luz. Estrictamente tendrían que haberle mandado a la policía, los tendrían que haber apaleado. Pero la ministra de Relaciones Exteriores de este gobierno ya dijo que en este verano vamos a tener corte de luz de lo lindo. Entonces se van a cortar las calles de los vecinos que van a decir que en el piso 10 vive una persona discapacitada, que no puede bajar ni subir, que la heladera se le está pudriendo la comida. Ustedes se dan cuenta que es un gobierno que en su atropello aspira a mucho más de lo que efectivamente puede imponer. ¿Y por qué aspira a más de lo que puede imponer? Porque el Frente tiene una burocracia en los sindicatos que no mueve el dedo por los trabajadores. Y frente a esta calamidad que hay, el miércoles que viene va a ir a tribunales a protestar ante los jueces.
No hay una acción política para que 12 millones de obreros, como tiene este país, paralicen el país y le digan, esto se anula todo. Entonces tenemos esta enorme crisis política, llamamos a luchar contra todo esto, a pelear contra todo esto, pero a comprender que para llegar a esta crisis política, para llegar a una situación en que se apelan a recursos tan extremos, todo el sistema político y económico del país está quebrado. Porque un país que debe 600.000 millones de dólares es como cualquiera de nosotros si debiéramos 3-4 veces lo que ganamos. Estamos quebrados. Tenemos que ir al usurero y hay que ver si lo encontramos. ¿Se entiende? Entonces es un país quebrado. Y ellos quieren que la salida a esta quiebra la pague el obrero y no que la pague el capitalista. Entonces nosotros vamos a empezar una campaña y esperamos sumar voluntades para que en todos los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios, haya pronunciamientos por un aumento del 100% de los salarios de las jubilaciones y haya pronunciamientos por organizar grandes coordinadoras de delegados obreros de las distintas regiones para que actúen como una dirección política efectiva de los trabajadores, para que impulsen las luchas y den una respuesta a esta capitulación, a esta entrega de la CGT. No es una propuesta que nace de la cabeza de nadie, como si alguien tuviera una cabeza de donde hay una propuesta que resuelve las cuestiones. Esta propuesta nace de la experiencia de los trabajadores argentinos, porque en 1975 se aplicó este mismo plan y durante 4 días pareció que prosperaba bajo el gobierno de Isabel Perón. Y al 4.º día de anunciado el plan, 2 fábricas, solo 2, una de la provincia, la otra de Santa Fe, se declararon en huelga. Y al día siguiente eran 10, y al día siguiente eran 100, y durante 1 mes y medio la clase obrera tuvo una huelga general que duró 1 mes y 1 semana y fue destruido por completo el plan económico de quien lo hizo, que era un ministro que se llamaba Rodrigo, y por eso esto se conoce como Rodrigazo. Lo mismo ocurrió más tarde, cuando Cavallo congeló todo. Y entonces se perdían los ingresos que mucha gente trabajadora tenía ahorrado en un banco. Y bruscamente estalló una rebelión popular y tiró abajo al gobierno de la Rúa. Y para terminar, frente a las malas ondas que hay sobre nuestra capacidad de resistencia y de victoria, quiero decirle lo siguiente. Patricia Bullrich, no me acuerdo el primer nombre, supongo que es Fernando Sturzenegger, Caputo, y creo que la mayoría de los miembros de este gobierno gobernaron el país bajo de la Rúa y fueron derrocados por un levantamiento popular. Patricia Bullrich era ministro de Trabajo, Sturzenegger era asesor de Cavallo, y en general todos estaban en ese gobierno. Es decir, ya un pueblo los tiró abajo. Luego volvieron con Macri y armaron un desastre absolutamente colosal. Y terminaron siendo expulsados del gobierno por una vía de una elección. Y ahora lo intentan por 3.ª vez. Ahora, para llegar a esto, la colaboración del peronismo, de Massa, de Cristina, fue total. Porque llevó la economía del país, tratando de pagar esa deuda, tratando de resolver estos problemas en beneficio de los capitalistas, a una situación límite que ahora se manifiesta en esta explosión. Y la ministra de Minería de este gobierno era la ministra de Energía de Massa. El que controla la aduana de este gobierno
es el que controlaba la aduana con Massa, y así todo un escalón de funcionarios, porque en definitiva el propio Massa, de una forma diferente, en un sentido o en otro, también iba a aplicar este tipo de plan. Es un plan de la clase capitalista y no un plan caprichoso de tal o cual representante político. Nosotros, con la conciencia de esto, tenemos que salir a esclarecer, a explicar, a esclarecer, a obtener pronunciamientos y sobre esa base organizarnos con tranquilidad, con serenidad, porque es indudable que una inflación del 1% por día en diciembre, 1% por día en enero, 1% por día en febrero. De acuerdo a esto, recién pasamos con un compañero en una carnicería, no sé si la carnicería es representativa de lo que voy a decir, el pelleto estaba a 7.000 pesos. ¿No es cierto? Si esto del 1% diario es verdad, en marzo el pelleto va a estar a 70.000 pesos. ¿Se entiende? Es decir, sacude todas nuestras fibras, porque no es el problema de la guita, es el alimento de los chicos, es la educación, los medicamentos de los padres, de los abuelos y de cualquier persona, no tiene por qué ser mayor. Yo personalmente soy mayor y tomo una pastilla contra el colesterol hace 40 años y no agrego más nada. Es decir, en cualquier edad los medicamentos son muy importantes. Lógicamente hay una lógica en pensar que en una edad más avanzada hay una mayor cantidad de medicamentos. En definitiva, toda la estructura de nuestra vida va a ser sacudida por esto. Y nosotros lo que estamos haciendo es dar una política para que esa conmoción se canalice detrás de una perspectiva, la derrota de todos estos planes, y con el desarrollo de la lucha y de la conciencia, esa derrota y esa de los planes y esa victoria de parte nuestro habilite el camino para que Argentina sea gobernada por los propios trabajadores. Este es el brindis mío para 2024. Abajo el pinochetazo de Milei por un gobierno de trabajadores. Gracias, compañeros.